Existe un mensaje oculto en el código que inició todo. Un mensaje que hoy nadie en el mundo cripto quiere recordar. El 3 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto no solo creó una moneda, creó una salida de emergencia, un sistema diseñado para ser imposible de corromper, porque no dependía de seres humanos. Pero si el sistema era tan perfecto, ¿por qué hoy estamos rodeados de las mismas ruinas que Satoshi quería evitar? ¿Cómo es posible que una tecnología diseñada para hacer la cura haya terminado alimentando la enfermedad más grande de nuestra era? Bienvenidos a la investigación de un sueño que fue secuestrado. Hoy vamos a disecar el cadáver de la mayor paradoja financiera de nuestro ciclo. Yo soy Javier y esto es Contuario. Bienvenido. En 2008, mientras el sistema financiero global se desangraba y los bancos más grandes del mundo implosionaban por su propia codicia, ocurrió algo inexplicable. En medio de ese caos absoluto, alguien dejó una huella, un mensaje oculto en el corazón del primer bloque de datos de una tecnología que nadie conocía. Un mensaje que no hablaba de dinero, sino de una traición. ¿Por qué un programador anónimo usaría el colapso del sistema bancario como la nota de nacimiento de su creación? La respuesta no estaba en la economía, sino en una herida psicológica que aún hoy no ha cerrado. Ese bloque de datos le pertenece al fantasma más rico del mundo, Satoshi Nakamoto, un hombre sin rostro, una identidad que desapareció de internet justo cuando su creación empezaba a caminar. Para entender por qué el mundo estaba listo para entregarse a un fantasma, primero debemos volver a la escena del crimen original. 2008, un año donde la palabra seguridad se convirtió en un chiste. No fue un error de cálculo, fue una falla sistémica que empezó en los barrios residenciales de Estados Unidos y terminó por congelar el corazón del comercio global. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esas oficinas de cristal de Wall Street para que de la noche a la mañana el dinero de millones de personas simplemente desapareciera? Todo comenzó con una palabra que sonaba a seguridad: Mortgage-Backed Security. Un título respaldado por hipotecas. En teoría, era el negocio perfecto. Miles de hipotecas individuales agrupadas en un solo bono. Un flujo de dinero constante, seguro y lucrativo. Tan seguro que se convirtió en la columna vertebral de todos los fondos de pensiones y ahorros de todo el mundo. Pero acá es donde el ADN del sistema se corrompió. Para los bancos, una hipoteca valía más como una pieza de un bono que como una deuda real. Y el sistema tenía hambre. Mucha hambre. Como el número de personas solventes es finito, el sistema creó sus propios incentivos perversos. Los bancos no buscaban familias que necesitaran un hogar, buscaban materia prima para sus bonos. Así nacieron ciudades fantasma construidas por una clase media que no existía, financiadas por bancos que ya no miraban a quién le prestaban. Aparecieron los especuladores comprando casas para dejarlas vacías, inflando el precio en una espiral de demanda artificial. Y en la base de la pirámide, el engaño final. Vendedores sin escrúpulos convenciendo a gente común de firmar hipotecas que en el fondo sabían que nunca podrían pagar. Trampas con tasas bajas que explotarían en 5 años. La burbuja no solo estalló, se evaporó cuando las tasas promocionales vencieron y los pagos se dispararon. El mercado se inundó de casas que nadie podía comprar y de deudas que nadie podía pagar. El valor de las propiedades cayó por debajo de lo adeudado. El impago se volvió sistémico, como un árbol podrido que al caer arrastra todo el bosque. El colapso de estos bonos infectó a los fondos de inversión y a los ahorros de toda una vida, llegando luego a los mercados globales. Pero lo más oscuro no fue el error, fue la certeza. Los arquitectos de este desastre sabían que sus productos eran tóxicos, pero también sabían que eran demasiado grandes para caer. Sabían que al final del día, el Estado usaría el dinero de las víctimas para rescatarlos. El 3 de enero de 2009, una entidad anónima, bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, activó la red de Bitcoin. Pero no lo hizo en silencio. Dentro del primer bloque de datos dejó una huella digital permanente, el titular del periódico The Times. Canciller al borde del segundo rescate para los bancos. No era solo un dato técnico, era una declaración de guerra. Satoshi estaba diagnosticando la enfermedad, esta necesidad maldita de confiar en intermediarios que siempre terminan por fallarnos. Él sabía que no podías arreglar un sistema podrido desde dentro. No servía de nada cambiar a los banqueros si el mecanismo seguía permitiendo la mentira. Por eso, su propuesta no fue un nuevo banco, sino un nuevo organismo. El corazón de esta cura era la blockchain. Imagina un registro que no vive en una oficina cerrada, sino que se replica instantáneamente en miles de espejos alrededor del mundo. Satoshi diseñó un sistema donde la confianza ya no era una promesa humana, sino una certeza matemática, un ADN digital programado para ser incorruptible. Imagina que tu billetera no es solo un acceso a tu dinero, tu billetera es el banco. En el sistema tradicional, el banco guarda una promesa de valor. En el nuevo mundo, tu crypto wallet guarda el valor en sí mismo. No hay intermediarios, no hay una oficina central que pueda ser incendiada por la avaricia o la mala gestión. Satoshi diseñó una cura contra la enfermedad más letal de los gobiernos, la impresora de billetes. Al eliminar al político de la ecuación, eliminó la posibilidad de la hiperinflación por decreto. Es dinero que se comporta como el efectivo, anónimo, directo, sin supervisión, pero a la velocidad de la luz. Una moneda peer-to-peer, de humano a humano, sin el permiso de nadie. Parecía el plan perfecto, la herramienta definitiva para recuperar la libertad. Pero toda cura tiene un efecto secundario, y en las sombras de esta nueva utopía algo estaba a punto de salir muy mal. Porque si vos sos tu propio banco,
¿Quién te protege cuando el villano ya no es el sistema, sino el hombre que te prometió ayudarte a usarlo? Bitcoin nació como la alternativa definitiva, pero la realidad técnica no tardó en exponer sus grietas. No solo no resolvió las fallas del sector financiero tradicional, sino que las multiplicó bajo una nueva lógica. Como moneda, Bitcoin fracasó como diseño, era demasiado lento y demasiado caro. Al final, no fue el efectivo digital que prometía ser, se convirtió en una herramienta especulativa, el nuevo tablero de juego para los vendedores de humo. Esto porque el sistema no podía solucionar los vicios de la banca. Por una simple razón, esos problemas no son matemáticos, son humanos, son incentivos y relaciones de poder. La prueba, los mayores beneficiarios no fueron los desbancarizados, sino los mismos actores que ya dominaban el tablero, fondos de inversión y figuras como los hermanos Winklevoss, nombres vinculados a la estructura que Bitcoin juró reemplazar, estaban ahora en la cima de la pirámide. La verdadera innovación fue técnica, la blockchain, un registro inmutable donde la información solo puede avanzar, y para mantener ese registro vivo se creó la prueba de trabajo. Funcionaba así. Cada vez que un bloque de transacciones estaba listo, miles de computadoras en todo el mundo entran en una competencia de fuerza bruta. No están razonando, están buscando la solución a un problema matemático complejo, basado en los datos de ese bloque. Es una carrera por encontrar la pieza exacta que encaja en el rompecabezas. El primero que lo resuelve le demuestra al resto de la red que hizo el trabajo y recibe su recompensa en bitcoins recién creados. El resto de la red verifica el resultado en milisegundos y el libro contable se actualiza. Pero acá es donde la ingeniería choca con la economía. La dificultad de estos problemas se ajusta automáticamente, según la potencia de la red. Está diseñado para que a medida que hay más competencia, el esfuerzo sea mayor y los beneficios individuales menores. Parecía un mecanismo de protección, pero generó un incentivo perverso. Los rendimientos decrecientes siguen siendo rendimientos lucrativos. Lo que empezó en computadoras personales se transformó en una carrera armamentística industrial, infraestructuras masivas, sistema de refrigeración de alta potencia y un consumo energético de escala nacional. Todo para mantener máquinas funcionando sin descanso. Pero acá es donde todo se vuelve turbio, porque mientras los mineros quemaban energía suficiente para alimentar naciones enteras, una pregunta incómoda empezó a flotar en el aire. ¿Qué es lo que realmente están fabricando? Al auditar cualquier activo tradicional siempre encontrás algo debajo, una fábrica que produce acero, un campo que da trigo o un estado que recauda impuestos. Pero si lo haces con Bitcoin, no se encuentra nada, no hay utilidad industrial, no hay dividendos, no hay flujo de caja, no tiene valor intrínseco. Es el instrumento de especulación más puro de la historia, un activo cuyo único valor es la esperanza de que mañana alguien más esté dispuesto a pagar por ese vacío más de lo que vos pagaste hoy. No era oro digital, era un sistema de creencias envuelto en código, y fue precisamente este vacío el que permitió que años más tarde se construyera un nuevo nivel dentro de este ecosistema. Para entender hacia dónde se movió el dinero, primero hay que entender quién vio la grieta en el muro de Satoshi. Mientras el mundo seguía intentando entender Bitcoin, un joven de 19 años ya estaba diseñando el sistema operativo que terminaría de sentar las bases de este criptouniverso. Su nombre es Vitalik Buterin, y su visión estaba a punto de transformar una simple base de datos en el laboratorio financiero más peligroso del planeta. A diferencia del anonimato casi místico de Satoshi Nakamoto, esta historia tenía rostro, voz y una visión que rozaba lo mesiánico. Vitalik no era un financiero, era un filósofo del código. Él entendió antes que nadie que Bitcoin, por más seguro que fuera, era una herramienta incompleta. Lo comparaba con una calculadora de los años 70. Hacía una sola cosa muy bien, pero el mundo real necesitaba computadoras. Él no quería que la blockchain fuera solo una caja fuerte, quería que fuera un sistema operativo de una nueva sociedad. En 2013, cuando apenas tenía 19 años, Vitalik publicó un manifiesto que cambiaría las reglas del juego. Si Bitcoin era el oro, él iba a construir la ciudad donde ese oro pudiera fluir a través de contratos, acuerdos y organizaciones enteras que no dependieran de un humano, sino de la lógica matemática, fría y perfecta. Ese proyecto se llamó Ethereum. Pero aquí es donde el idealismo del joven genio chocó con la ambición del resto del mundo, porque al darle inteligencia al dinero, Vitalik no solo creó una herramienta para la libertad, sin creerlo, diseñó un laboratorio perfecto para que los nuevos alquimistas del fraude empezaran a operar. En este nuevo mundo, el combustible no es el dólar, sino una unidad llamada Ether. Pero el Ether no es el protagonista, el verdadero foco se encuentra en algo llamado contrato inteligente. Un contrato inteligente es en esencia una promesa, inquebrantable escrita en código. Si pasa A, entonces se ejecuta B, sin intermediarios, sin jueces que dudaran y sin la posibilidad de que alguien se arrepienta a último momento. Si Bitcoin era como una calculadora, entonces Ethereum era como una hoja de cálculo de Excel que permitía a los usuarios crear programas para realizar tareas diferentes. Parecía la herramienta perfecta para desmantelar a los bancos y a las burocracias corruptas. Por fin, la confianza no dependía de la palabra de un hombre, sino de la infalibilidad de la matemática. Pero en este punto es donde descubrimos el error del cálculo más humano de todos. Esta infalibilidad es un arma de doble filo, porque cuando creas un sistema donde el código es ley y ese código tiene un error, no hay policía a la que llamar. En la ciudad inteligente de Vitalik, la libertad absoluta de programar dinero significó también la libertad absoluta para diseñar la trampa perfecta.
Vitalik no solo construyó una computadora mundial, sin saberlo, abrió una puerta que liberó dos fuerzas gemelas. Por un lado, la red de Ethereum se convirtió en una imprenta infinita. Cualquier persona en cualquier sótano del mundo podría crear una moneda, poner un nombre atractivo y lanzarla al mercado. Nacieron las meme coins y las altcoins. Una explosión de dinero que no necesitaba bancos, solo fe y buen marketing. La idea era noble, financiar el crecimiento de nuevos negocios. De la noche a la mañana nacían proyectos, publicaron un informe explicando la idea del proyecto y cuál era el objetivo, para luego vender esos tokens al público. Monedas como Jesus Coin, que prometían descentralizar la ejecución de sus milagros, o Dogecoin, una criptomoneda basada literalmente en un meme de internet. No importaba en este punto si el proyecto era bueno o malo o directamente una estafa. Lo único que importaba era que la moneda mostrara algo de confianza en los primeros inversores. Era el sueño libertario convertido en un carnaval. Pero esa libertad trajo un caos insoportable, con miles de monedas naciendo a cada hora. El usuario común se sintió totalmente abrumado, casi como perdido en una selva, y de esa misma necesidad nació la segunda fuerza, los nuevos exchanges. Es la ironía suprema de esta historia. Ethereum nació para que no necesitáramos intermediarios, pero creó tantas opciones que nos obligó a buscar uno nuevo. Así, mientras los meme coins inundaban la red con promesas de riqueza rápida, los exchanges se levantaban como las únicas puertas de entrada a este sueño. Uno puso la mercadería, el otro abrió el local, pero lo que nadie se detuvo a preguntar fue, si el dinero que estábamos comprando era puro humo, ¿de qué estaban hechos realmente los cimientos de la tienda que los custodiaban? En un mundo digital donde todo es la copia de una copia, donde un archivo puede replicarse millones de veces, apareció otra tecnología, que prometía lo imposible, la escasez artificial, algo muy profundo en el instinto humano, poseer lo único. Bienvenidos a la era de los NFTs. Fue el momento en el que la cadena de bloques dejó de ser solo un libro contable para convertirse en un registro de propiedad sobre la imaginación. Pero, ¿qué es realmente un token no fungible? NFT para los amigos. ¿Estamos comprando arte? ¿Estamos comprando código? ¿O estamos comprando simplemente el derecho a decir que algo nos pertenece? Para entender el colapso que vendría después, primero tenemos que entender la arquitectura de este nuevo espejismo digital. En términos estrictamente técnicos, un NFT no es más que un token con un número de serie único. No se puede dividir, no se puede replicar. Si dos tokens intentan representar el mismo objeto, para la red siguen siendo distintos, porque sus números de serie son diferentes. Son, en esencia, pequeños paquetes de datos dentro de Ethereum. Cajas digitales, donde puedes guardar un microprograma, llamado contrato inteligente. En este punto, definirlo como contrato inteligente es ser demasiado generoso con la definición, porque están muy lejos de un contrato convencional. Este es el punto en donde la frase "el código es ley" se choca de frente con la realidad. Porque hubo una desconexión total entre lo que los NFTs prometían y lo que realmente eran. El objetivo era la financialización absoluta de todo, convertir cada píxel, cada idea, cada objeto en un activo negociable. Pero el contrato inteligente, ese supuesto código infalible, a menudo era simplemente un link a una imagen alojada en un servidor externo. Lo que era finito era el token, no el objeto. Si el dueño del servidor cambiaba el nombre del archivo o borraba la imagen, tu inversión millonaria se convertía en un link roto hacia la nada. No había relación entre el título de propiedad y la propiedad misma. Era la receta perfecta para el fraude. Se creó una fiebre del oro, donde miles de artistas y pequeños inversores entraron a un mercado de mente, sin barreras y sin reglas, creyendo que el potencial de ganancia era infinito. Pero esto no era un mercado, sino un casino, en donde esas personas estaban destinadas a perder mucho dinero. Mientras el usuario común compraba a $5.000, los insiders, aquellos bien conectados, que habían comprado a $5 o menos, movían los hilos desde las sombras. No era arte, era una inyección masiva de liquidez para que los grandes jugadores pudieran retirar su dinero real. La narrativa era idéntica a la burbuja inmobiliaria de 2008. Comprá ahora porque mañana valdrá millones. Pero pronto, el mercado mutó en algo más oscuro, el culto a la imagen de perfil. Colecciones generadas por algoritmos, como el Bored Ape Yacht Club o Rock Society Bot, se convirtieron en uniformes de una secta digital. Si no tenías uno, eras un fracasado, que no entendía el futuro. Si lo tenías, eras parte de la élite. Pero de repente, el castillo de naipes empezó a caer. De la noche a la mañana, activos digitales que valían una pequeña fortuna y prometían retornos astronómicos se desplomaron hasta el cero absoluto. El mercado se llenó de un término que se convertiría en la sentencia de muerte de miles de ahorros, el rug pull. Literalmente te quitaron la alfombra abajo de tus pies. Mientras el usuario promedio veía desaparecer el dinero frente a la pantalla, en las sombras la maquinaria seguía girando. Inversores con información privilegiada, esos que habían acumulado posiciones masivas a precios de risa, mucho antes de que el ruido empezara, ejecutaron la orden final y liquidaron posiciones que valían millones de dólares. La estafa había concluido y el carnaval se movía hacia su próxima víctima. Pero cuando el mercado del arte digital se saturó y el humo ya no bastaba para atraer capital fresco, el sistema mutó nuevamente. Ya no buscaban solo el dinero de los entusiastas. El carnaval acababa de abrir las puertas de un nuevo pabellón. Uno donde la promesa ya no era la de ser un coleccionista de arte, sino un trabajador digital dentro de un universo de juegos. De esta manera nacieron los juegos Play to Earn. El estandarte de esta nueva era fue Axie Infinity,
un mundo de criaturas digitales, donde el objetivo no era la diversión, sino la extracción de valor. Para entrar, necesitabas 3 criaturas, los Axis, unas criaturitas parecidas a Pokémones que batallaban en peleas dentro de este universo. En estas peleas era posible ganar dinero a través de un token llamado SLP. A medida que la fiebre crecía, su precio se incrementó violentamente. Fue entonces cuando el sistema se perfeccionó. Nacieron los, entre comillas, becados. Capataces digitales alquilaban sus activos a jugadores en países con economías totalmente devastadas, desde Filipinas hasta Venezuela. Para estos becarios, no era un juego, era una jornada laboral de 12 horas, cobrando en un token llamado SLP, que al final del camino se convertía en dólares. Se vendió como una herramienta de progreso para el tercer mundo, pero la realidad era mucho más cínica. Era un esquema Ponzi digitalizado. La única forma de sostener el valor era la entrada constante de nuevos jugadores inyectando capital fresco. Cuando el flujo de creyentes se detuvo, el capital se derrumbó, dejando a los más pobres sosteniendo códigos sin valor. Pero, ¿quiénes movían los hilos? Entran en escena los fondos de riesgo. Firmas que inyectan liquidez en proyectos ultra riesgosos con una sola misión: ganar dinero. Para esto, invierten en muchos proyectos a la vez. Cuando muchos de estos fracasan, se ven obligados a recuperar lo invertido en los 10 proyectos que fracasaron a costa del único que parece funcionar. Su estrategia era quirúrgica en este punto: comprar millones de tokens a precio minúsculo, alimentar la fiebre del oro artificial y en el punto máximo de euforia liquidar su posición. La misma estafa de siempre, pero ahora con el motor de un esquema piramidal. Sin embargo, para que este circo de miles de millones de dólares pudiera operar, se necesitaba una infraestructura, un lugar donde el humo se sintiera como dinero real, un rostro confiable que convenciera al mundo de que este casino era en realidad el nuevo Wall Street. Nadie imaginaba que el puente que unía este carnaval con el sistema financiero global no estaba hecho de piedra, sino de espejismos, y el hombre que sostenía la llave estaba a punto de protagonizar el colapso más espectacular de la era moderna. Su nombre era Sam Bankman-Fried. Se presentaba al mundo no como un tiburón de Wall Street, sino como un mesías desalineado, pelo revuelto, remera vieja y una supuesta misión divina: ganar miles de millones solo para donarlos. En 2019, desde Hong Kong, fundó su empresa, FTX, un exchange que prometía ser el puente definitivo entre el mundo real y el cripto. Sam era el niño prodigio, atrajo incluso a su mayor rival, CZ, el CEO de Binance. Este quedó enamorado de la plataforma y decidió apoyarla, invirtiendo una gran cantidad de dólares. Pero en este tablero no hay amigos, solo intereses. Cuando la relación entre ambos se rompió, Sam pagó parte de la salida de Binance con una moneda que él mismo imprimía, el token FTT. Para 2022, FTX era el segundo exchange más grande del planeta, y Sam ostentaba una fortuna de 16.000 millones de dólares. Pero el imperio estaba construido sobre una mentira contable enorme. Una investigación del medio digital Coinbase reveló el secreto sucio. Alameda Research, el fondo de inversión personal de Sam, tenía casi la mitad de sus activos en el token FTT. Es decir, una empresa de Sam sostenía usando como garantía los tokens que otra empresa de Sam creaba de la nada. Era un círculo de aire infinito. Controlaban el 70% de las monedas en circulación, inflando el precio artificialmente hasta casi llegar a los $30. Era el crimen perfecto, hasta que CZ decidió mover su ficha. El pánico se desató, se produjo una corrida bancaria digital. Mientras los usuarios intentaban retirar desesperadamente sus ahorros, FTX se desangraba. Necesitaban 8.000 millones de dólares que no tenían. CZ, en un movimiento de ejecución pública, amagó con comprar la empresa para luego abandonarla a su suerte en menos de 24 horas. El colapso fue total. Bitcoin se hundió y el token FTT pasó de $30 a cenizas. Sam no era un salvador, era un arquitecto del fraude. Había instalado una puerta trasera en el código para desviar el dinero de sus clientes hacia sus apuestas arriesgadas en Alameda. Todo mientras vivía en una mansión de lujo en las Bahamas. Incluso, en el final, el guión fue digno de una película de terror. Un hackeo de 600 millones de dólares vació lo poco que quedaba. Se especula que este hackeo podría haberse hecho desde la misma puerta trasera que Sam había construido. El carnaval había terminado y las luces se apagaban, dejando a millones de personas en la oscuridad absoluta. Tras el colapso de los NFTs, la esclavitud disfrazada de los juegos Play to Earn y el saqueo descarado de FTX, ya no podemos permitirnos el lujo de la ingenuidad. No fueron errores de cálculo ni excesos en un mercado joven. Lo que hemos presenciado es la construcción de un ecosistema diseñado desde su primer código para parasitar la desesperación humana. Bitcoin abrió una caja de Pandora llena de buenas intenciones. Nacía de la esperanza de poder crear un mundo mejor, pero el poder financiero no tardó en colonizarla. Crearon un casino global abierto a las 24 horas, dentro de un esquema piramidal descentralizado, sin reglas y sin salida, donde la tecnología no es el fin, sino la carnada. Han transformado la esperanza de lo que no tiene nada en el combustible que alimenta los yates de la nueva era de aristócratas en Silicon Valley. La pregunta ya no es cómo funciona la tecnología, sino por qué seguimos aceptando que el futuro se escriba con el lenguaje de los estafadores. Porque debajo de la jerga de la descentralización y la libertad, solo queda una verdad.
La estafa no termina cuando el gráfico llega a cero, termina cuando dejas de hacerte preguntas. Si crees que esto fue solo un tropiezo en el camino hacia el futuro, o si ya te diste cuenta de que el juego siempre estuvo arreglado, deja tu comentario abajo. Pero cuidado, en este carnaval el silencio siempre tiene un precio. Suscríbete si preferís la verdad incómoda antes que el humo digital. Yo soy Javier y nos vemos en el próximo registro de la realidad. Saludos.